La palabra del Señor que gobierna nuestras vidas estará en Jueces capítulo 9 versículos del 1 al 15. Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquén a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oído de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todos los de Siquén todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siglos de plata del templo de Baal-berith, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los hijos de Siquén con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquén. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz y clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles de la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Para entender este pasaje debemos hacer una introducción para ver el contexto en donde se encuentra esto. Muchos de nosotros sabemos la historia de uno de los jueces de Israel llamado Gedeón, y cómo éste tomó 300 hombres por orden de Dios y salió contra 135,000 madianitas, según Jueces capítulo 8 versículo 10. Y ganó, y aunque él y sus hombres solo tocaron trompetas y quebraron cántaros con teas ardiendo, el Señor hizo el resto. Su nombre es recordado por esta batalla. Ahora, lo importante en las Escrituras no es solo la historia, sino los principios, valores, el carácter de los participantes y en general la enseñanza que nos puede ayudar en nuestro diario vivir. Ahora, hacia el final de esa batalla, cuando los madianitas estaban siendo derrotados y estaban siendo perseguidos, Gedeón envió mensajeros a la tribu norteña de Efraín y les pidió que sean partícipes de esta guerra y capturaran a 2 príncipes de los madianitas que habían huido por esos lugares, lo cual hicieron. Pero estos hombres de Efraín le objetaron a Gedeón con la siguiente pregunta: ¿Por qué nos has hecho esto al no llamarnos, cuando fuiste a pelear con los madianitas? Y lo reprendieron duramente. Le dijeron a Gedeón: deberías habernos seleccionado a nosotros también para la pelea. Así que estaban ofuscados. Probablemente estaban celosos porque querían participar en la lucha y la victoria. Pero noten la respuesta de Gedeón, en Jueces capítulo 8 versículos 2 y 3, a los cuales él respondió: ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Es digno de ser alabado Gedeón por su diplomacia, es realmente inteligente, tiene mucho tacto. Están todos enojados porque no los llamaron para pelear y Gedeón les dice: hombre, ustedes hicieron mucho más de lo que nosotros hubiéramos podido hacer. Capturaste el premio, nosotros no hicimos eso. Tu rebusco, llámese el fruto que queda en los campos después de la alzada de la cosecha, fue más que nuestra cosecha.
dice que la ira de ellos disminuyó, un principio que todos deberíamos saberlo bien, como dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahora, habiendo dicho esto, nota el cambio que se produjo en Gedeón después que ya estaban finiquitando la batalla. Cuando Gedeón llegó al Jordán, él y sus hombres que estaban con ellos persiguiendo a los reyes cruzaron exhausto, y cuando se está agotado se hace y dice algunas cosas bastante raras. Gedeón dijo a unos hombres de Sucot en Jueces capítulo 8 versículos del 5 al 7, y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. En otras palabras, la gente de este pueblo de Sucot le dijeron: no te vamos a dar de comer porque realmente no sabemos todavía quién es el que va a ganar esta batalla. Si tienes a los reyes sueltos, podrían ganar, y si te damos de comer y ellos ganan, van a volver a buscarnos. Entonces muestra la falta de unidad que está ocurriendo en la nación de Israel en ese momento. Muestra cuán divididos están y no sabiendo quién es el enemigo. A lo que le responde Gedeón: entonces desgarraré tu carne con las espinas del desierto y con las zarzas. Ahora, aquí se entendía la molestia de Gedeón por la falta de unidad. Pero, ¿qué pasó con la respuesta suave que apaga la ira? Fue tan diplomático antes y ahora con la misma boca dijo: voy a rasgarle la carne cuando vuelva. Claro, los de Sucot también estaban en la carne como para no darles algo de pan, siempre buscando la conveniencia. Luego cuando Gedeón subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. También otra palabra dura a los de Peniel. Ahora, en medio de todo este ambiente de estar en la carne, incluso Gedeón, no hay indicios en esta parte de la historia de la participación de Dios. Parece que aquí él se hizo al margen, porque como dice Juan capítulo 7 versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Al parecer se trata más de una búsqueda personal que de la gloria de Dios. Ha pasado de un hombre tímido a un hombre soberbio. Está totalmente en la carne y sus hijos lo están mirando. Si eres padre, tu audiencia son siempre tus hijos. Es asombroso lo que son capaces de captar. Son tan observadores. Sus hijos están mirando. Un niño en particular está viendo todo esto. Su nombre es Abimelech, hijo de su concubina, según Jueces capítulo 8 versículo 31. Él es el niño problemático. Es mucho más fácil construir un niño que reparar un hombre. Luego, al atrapar a los dos reyes, Gedeón les dijo en Jueces capítulo 8 versículos 18 al 21. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Sema y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Algunas cosas que debemos anotar. Obviamente, los hermanos de los que habla Gedeón, a quien estos dos reyes mataron, no fueron asesinados por estos reyes en el campo de batalla. Probablemente fueron asesinados mientras estaban en el campo en tiempo de paz. Y como no se peleó en un campo de batalla, Gedeón sintió la obligación de vengar la sangre de sus hermanos. Había una tradición bíblica que decía ojo por ojo, diente por diente. Es interesante lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 5 versículos 38 y 39. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Esa no era una ley personal, esa era una ley nacional. Es algo que no debes hacer por tu cuenta, es algo que debes hacer con la ayuda del sistema judicial civil. El tribunal legal tiene derecho a exigir justicia cuando se comete un delito. Esto no se hace por motivos personales y fue establecido también para disuadir los crímenes. Era un elemento de disuasión muy poderoso. Veamos parte de ello en Deuteronomio capítulo 19 versículos del 20 al 21. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Todo esto fue dado para limitar la venganza. Es interesante, sobre todo en estos tiempos, lo que está pasando con la naturaleza humana, en donde la venganza no se satisface con la justicia. La venganza quiere más que la justicia. Fue a raíz de esta victoria de Gedeón que los israelitas le propusieron que los gobierne. Es la primera vez que el pueblo de Israel solicitó un rey terrenal. Dice Jueces capítulo 8 versículos del 22 al 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor de vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. La respuesta de Gedeón fue muy noble, pero que no estuvo a la altura, porque detrás venía una petición. Dice Jueces capítulo 8 versículo 24. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Es decir, por un lado dice que no quiere ser el rey, pero por otro les solicitó cobrarles impuestos como lo haría un rey, como diciendo: me gustaría tener los beneficios del gobierno y la autoridad, pero sin la responsabilidad. Después con ello Gedeón hizo un efod, y todo Israel se prostituyó tras ese efod, y fue de tropezadero a Gedeón y a su casa. Recordemos que el efod en Israel era una túnica que vestía el sumo sacerdote, y sobre el efod había una coraza que tenía 12 piedras, cada una representando a cada una de las 12 tribus de Israel. Dentro de la parte trasera había un pequeño bolsillo que tenía el Urín y el Tumín, estas dos piedras para discernir la voluntad de Dios. Esa era la autoridad, esa era la unción del sumo sacerdote. Al parecer Gedeón hizo un efod, un chaleco como el sumo sacerdote, pero no según el mandato divino, porque no era sacerdote, no era de la casa de Aarón. Al parecer era de la tribu de Manasés, una tribu diferente. Ahora Gedeón tuvo 70 hijos que eran de su propia descendencia, porque tenía muchas mujeres. También de su concubina tuvo un hijo, como mencionamos antes, llamado Abimelec, que significa mi padre es el rey. Ahora bien, Gedeón, el hijo de Joás, murió en buena vejez. Pero veamos lo que aconteció después en Jueces capítulo 8 versículos del 33 al 35. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Balberit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Como sabemos, una cosa es comenzar bien y terminar mal, versus comenzar bien y terminar bien. Ahora, para entrar ya en nuestro pasaje, observemos que en este capítulo 9 se le nombrará a Gedeón como Jerobal, que significa contienda Baal contra él, según Jueces capítulo 6 versículo 32. Dicho esto, empecemos en el versículo 1 y 2 de nuestro pasaje. Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquén a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis a oído de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Ahora, Gedeón, el papá, dijo: no seré el rey. Este muchacho Abimelec, que ni siquiera merecía la herencia del padre, dice: yo sí quiero, yo gobernaré, quiero ese trabajo. Entonces empieza su tarea de convencimiento a todos por el lado de la familia de su madre.
Y hace una comparación rara, porque si hubieran querido gobernar cualquiera de los hijos legítimos, que generalmente era el mayor, solo ese gobernaría y no los 70. Y también les dice: acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. En otras palabras, trabajando al sentimentalismo, a la conexión, aunque no sea apropiada. Hay un proverbio interesante que podemos aplicar aquí en Proverbios capítulo 28, versículo 2, que dice esto: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Es decir, cuando no hay orden en una tierra, en una nación, muchos aparecen querer gobernarla. No sucede lo mismo cuando hay algún entendido, hay estabilidad en aquella tierra. Versículo 3. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Funcionó lo que tenía pensado Abimelec. Sus hermanos empezaron a expandir esta idea de que su hermano, por parte de madre, quería gobernar. De hecho, ellos mismos dicen: nuestro hermano es, porque obviamente esto les traería dividendos a ellos en un futuro no muy lejano. Versículo 4. Y le dieron 70 siglos de plata del templo de Balberit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. No solo estos hermanos de Abimelec le dieron apoyo anímico, sino material, que como ya mencionamos en Jueces capítulo 8, versículo 33, después que murió Gedeón, los hijos de Israel se prostituyeron y escogieron por Dios a Balberit, que significa Señor del pacto. Diríamos aquí Señor del pacto de ellos. Y fue de este templo, de este Dios, que sacaron 70 siglos de plata para dárselos a su hermano, quien alquiló, dice aquí, hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, ya tiene a sus secuaces, ¿y para hacer qué? Versículo 5 de nuestro texto principal. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Fueron asesinados todos los hijos de Gedeón, excepto uno, Jotán. Versículo 6. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquén. Milo es una ciudad pequeña, ciudad al lado de Siquén. Los habitantes de estas dos ciudades se juntaron en la llanura del Pilar, que pertenecía a Siquén, y proclamaron por rey a Abimelec. Versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Este muchacho Jotán, que escapó de los 70 hijos de Gedeón, que fueron asesinados por Abimelec y su gente, volvió cuando le dieron la noticia. Ahora, ¿dónde está sucediendo esto? ¿Qué ciudad es? Es en Siquén. Ahí tienen un templo de Balberit. Es decir, los israelitas hicieron un pacto con uno de los dioses de los cananeos. Han cambiado mucho desde el libro de Josué, solo un libro antes, donde hicieron un pacto diciendo que servirían al Señor. Veamos esto en Josué capítulo 24, versículos del 20 al 26. Y si dejarais a Jehová y sirvierais a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra se levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Fue también en Siquén donde Josué dijo: en
Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, es en Siquén donde tienen que comerse todas estas palabras, porque han vuelto a adorar a ídolos en ese lugar. Entonces Jotán, el muchacho sobreviviente, se para en el monte Gerizim, un lugar importante donde 6 de los hijos de Jacob estuvieron para bendecir al pueblo. Dice Deuteronomio capítulo 27, versículos 12 y 13. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Es decir, se para en este monte donde antes se había bendecido a Siquén para hablarles a los varones de este pueblo, porque habían dejado la palabra del Señor, tanto que estaban en idolatría y acababan de elegir un rey que Dios no los había enviado. Dice también la parte final de nuestro versículo: y así os oiga Dios, como diciendo, el Señor haga justicia. Ahora bien, estos árboles representan a los hombres y se está viendo las opciones para un rey potencial, y los primeros 3 árboles rechazan la oferta porque tendrían que abandonar para lo que fueron llamados, el fruto que se suponía debían de dar. Y finalmente, cuando le preguntaron a la zarza que no tenía ningún fruto que debía ofrecer, siendo un simple arbusto que lo único que le podía pasar muchas veces es arder, prenderse fuego en verano y poner en peligro a otros árboles. Y el principio de esta parábola en forma literal es que elegiste a un hombre que no produjo fruto, sin valor, sin bondad, y lo único que vas a heredar de esta zarza es destrucción, obviamente refiriéndose a Abimelech. Ahora, es importante tener en cuenta que tenemos la primera parábola de las Escrituras, al menos en forma muy evidente. Es necesario y de mucha relevancia escudriñarlo porque nos da pistas para ver el simbolismo de estos árboles y sus características, que nos ayudará a entender otras palabras de las Escrituras, como la de Mateo, donde dice: de la higuera aprended la parábola. Versículos 8 y 9 de nuestro texto principal. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles? Vemos aquí que con este primer árbol de esta parábola, el olivo objeta preguntándose de cómo podría ir a ser grande entre los árboles si con mi aceite se honra a Dios y a los hombres. Y hemos visto a los que nos vienen siguiendo que, según las Escrituras, de cómo la honra tiene que ver con la obediencia, es decir, que para tener el aceite debe haber obediencia, primeramente a Dios y luego a los hombres. Dice Malaquías capítulo 1, versículo 6: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Lo mismo que le dijo al sacerdote Elí, veamos en 1 de Samuel capítulo 2, versículos del 29 al 30. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Este sacerdote Elí carecía de autoridad parental. Él era un buen hombre cuya vida era puro, pero era defectuoso en ejercer la debida autorización de los padres sobre sus hijos. Continuemos con nuestro texto base en el versículo 10 y 11. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles?
Es interesante que mientras que el olivo se interesó por la honra de Dios y los hombres, la higuera solo se miraba a él mismo en su propia opinión. En otras palabras, es un religioso, que por eso que cuando Adán y Eva pecaron, se cubrieron con las hojas de higuera. Veamos Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A lo cual después en Génesis capítulo 3 versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mas Dios le dio pieles, simbolizando y profetizando el ser revestido de Cristo. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es mejor la obediencia a la religiosidad, como dice Proverbios capítulo 27 versículo 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Versículos 12 y 13 de nuestro pasaje de hoy. Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ve tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? La vid es un nivel más elevado que el olivo. También son machacados, pero hay abundancia y gozo. La uva tiene un corazón más blando, más humilde que la aceituna. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dijo el Señor que Él era la vid verdadera y que era mejor ser amigos que siervos. Dice Juan capítulo 15 versículos del 10 al 11. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dijo después en Juan capítulo 15 versículos del 14 al 16. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Terminando con nuestro texto de hoy, versículos 14 y 15. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Él dice: Si en verdad me unges como rey, ven y refugiaos en mi sombra. Realmente la zarza es pequeña y no da sombra. Casi está apenas sobre la tierra. ¿Cómo podría dar sombra a cedros altísimos? Dice después: pero si no, que salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Hombres débiles, sin valor e inicuos serán los primeros en confiarse a sí mismos hacia el poder y traer ruinas sobre ellos mismos y tener al pueblo infeliz sobre los cuales presiden. Por eso, si Dios no ha enviado un obrero para que se encargue de su grey, no se debe manipular y forzar para doblegar su voluntad. Y si Dios está en medio de ello, lo quieras o no, Él lo hará. Amén.